Bueno, muchas gracias, con el permiso del presidente, y reiterando el saludo a todos los dirigentes, a los vicepresidentes, a los secretarios nacionales, regionales, a todos en general. Se me ha encargado hacer una exposición respecto de las estrategias electorales para el 2016. Y yo creo que es importante, primero, que nos formulemos algunas preguntas. Creo que si hemos estado atentos a las exposiciones de Martín y de Freddy, y cito a los dos porque tenían que ver justamente con el tema relacionado con el análisis político, la comunicación política y la emisión de una opinión respecto de cómo ven al partido y cuáles son las tareas que debería emprender de inmediato y únicamente el partido. Y en consecuencia la pregunta primera ¿es correcto o apropiado elaborar estrategias para el 2016 ahora en diciembre del 2014? ¿Es correcto tener varias estrategias? ¿O lo correcto sería tener una estrategia flexible para un objetivo concreto? Y antes de entrar en materia, lo que tenemos que revisar es el concepto de lo que significa estrategia. Como la mayoría en esta sala sabe, estrategia deriva del latín estrategia, que a su vez procede de los términos griegos stratos, ejército, y agein, que es conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares, es decir, de conducir a un ejército, de conducir a una organización hacia un objetivo predeterminado, y puede ser con el fin de neutralizarlo o destruirlo, pero nace de ahí justamente este término. ¿Y cómo se define? Quienes más han estudiado justamente el tema de la estrategia son los administradores, los especialistas en recursos humanos, ¿no?, los economistas, y por ejemplo Harold Kunz. Para quienes hemos estudiado también administración, sabemos que es una de las figuras importantes justamente en la teoría de la administración. Y este académico señala que las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis, y lo ruego ir escuchando qué es lo que contienen estos conceptos o las definiciones, porque hay quienes además del concepto van desarrollando ya además lo que se entiende por estrategia. Compromiso de énfasis y recursos para poner en práctica una misión. Compromiso y misión, ya tenemos dos elementos fundamentales. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera con el propósito de darle a la organización una dirección unificada, ¿no? Tercero, organización. Cuarto, unidad, unificación. Vamos sacando conclusiones o tomando nota. Luego, este autor, King, indica que llamamos estrategia a la organización nuevamente, las políticas y acciones secuenciales es un todo cohesionado, no por partes, cada quien por su lado. Una estrategia bien formulada ayuda al mariscal, al conductor, al jefe en un partido, al presidente o al secretario general, quien tenga y detente justamente la representación de la organización hacia una posición única, viable, no varias, única y viable, basadas en competencias relativas internas. Nuevamente volvemos a hablar de la organización y de las competencias que debe tener la organización, no uno, no dos, no tres, no cuatro personas, todos, porque todos tenemos una tarea dentro de la organización y todos tenemos competencias de distinta índole, de distinta forma, anticipando los cambios en el entorno. Por eso que se tiene que hacer análisis y los movimientos contingentes de los oponentes inteligentes. De alguna manera, por eso también hemos perdido elecciones en el pasado, porque no teníamos una respuesta rápida, oportuna y eficiente frente justamente a esos movimientos inteligentes de los oponentes. Dice Porter, también profesor de la Universidad de Harvard,
a quien también, o de quien también hemos leído una serie de publicaciones, que la estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa o la organización va a competir. Y obviamente si la organización va a competir, no es competir contra sí misma, sino competir con los otros, fuera. ¿Cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos? Y nosotros definimos la estrategia como el conjunto de acciones pensadas, analizadas, meditadas, planificadas, también en ese equipo, porque no se va a hacer una gran asamblea para organizar una estrategia, ¿no? Se debaten y se ejecutan en determinado tiempo por la organización con posición única y viable, dirigidas a alcanzar un fin previamente establecido y bajo una dirección unificada. Unidad partidaria, principio de unidad de mando, ¿correcto? Después del debate, del análisis, de los aportes, llegan los acuerdos, se hace eso y hay unidad de mando, no mandan varios, uno solo. Ahora bien, en función de las organizaciones o de las actividades, ¿qué estrategia conocemos rápidamente? La estrategia militar, la más antigua, la política obviamente, la estrategia empresarial, la industrial, y en razón por el tipo mismo de la estrategia, hay estrategias competitivas, cooperativas y estrategias de solución de problemas. A nosotros se nos ha encargado y nos ocupa la estrategia política y dentro de ella la estrategia electoral. Pero antes de ocuparnos de la estrategia electoral, que es lo que se nos ha encargado, tenemos que hacernos algunas preguntas. Porque como hemos visto en las definiciones, si no hay objetivos, ¿no es cierto? Si no hay acuerdos, ¿cómo podemos formular una estrategia? Imposible formular una estrategia. Y la pregunta primera es, ¿ya definimos si vamos a participar en el próximo proceso electoral del año 2016? No lo hemos definido, ¿no? ¿O alguien lo ha definido? ¿Ha habido algún congreso partidario, algún evento para poder justamente poner en debate? Todavía. ¿Ya definimos cómo vamos a participar en el próximo proceso electoral de 2016? ¿Vamos solos? ¿Vamos en alianza? Tampoco lo hemos definido. ¿Ya definimos si vamos a encabezar la plancha presidencial en el proceso del 2016? Tampoco. ¿Ya definimos si presentamos solo fórmula presidencial o solo lista parlamentaria en el 2016? Tampoco lo hemos definido. ¿Tenemos un objetivo? Seguramente me dirán que sí. Claro, el objetivo fundamental de toda organización política es llegar al poder. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Ya definimos para qué? ¿Definimos cómo? Tampoco. En consecuencia está pendiente esa tarea en la que todos tenemos que ser actores para poder alcanzar justamente y señalar y fijar y acordar los objetivos. Tenemos una propuesta como partido para el país, más allá de algunas declaraciones de los dirigentes, pero en conjunto podemos hablar lo mismo en Huánuco, en Huancayo, en Tumbes, en Piura, en La Libertad, en Arequipa. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Cuál es? Nosotros habíamos planteado en algún momento que en buena hora que se hizo un FODA para hacer las mesas de trabajo, pero lo que nosotros queríamos y reclamábamos era que se fijaran objetivos políticos. Y dijimos primero, vamos a agarrar el tema de la seguridad ciudadana. Y durante 6 meses, a nivel nacional, tocamos solamente el tema de la seguridad ciudadana. Y concluimos con unas marchas de la indignación ciudadana reclamando al Estado que le dé seguridad y protección a los ciudadanos. Los 6 meses siguientes, a tocar el tema de la salud, de la calidad de salud, del aseguramiento universal, de si hay medicamentos o no. Y en consecuencia terminaríamos también mostrando nuestra indignación como corresponde, como partido, fijando posición, por supuesto, y con los líderes y los parlamentarios y los regidores y los alcaldes a la cabeza. Y luego tocar el tema de la educación, temas fundamentales de la pesca, la agricultura, en buena hora las mesas de trabajo, nos dan conocimiento. Pero eso no nos posiciona políticamente si no hubiera habido presidentes regionales, o alcaldes, o más regidores. En consecuencia hay tareas pendientes que tenemos que solucionar. La otra pregunta es, ¿tenemos para poder organizar una estrategia, para diseñar una estrategia? ¿Tenemos una organización sólida? No. ¿Firme? Tampoco.
y con ideas y propósitos para aspirar a ser los preferidos de la población? ¿La tenemos? No la tenemos. Y el espacio justamente para analizar eso, no solamente para aplaudirnos, sino para analizar temas que nos van a llegar a cumplir el objetivo y el propósito como organización política. Sucede que ahora estamos a la derecha de la Iglesia Católica. El Papa Francisco I nos repite permanentemente, y la última fue en la reunión del Vaticano con los cartoneros del mundo y los recicladores, las 3 T's: techo, trabajo y tierra. ¿Quién de nosotros sale a defender el techo de los más pobres? ¿O el trabajo de los que no tienen trabajo? ¿El trabajo de los jóvenes? ¿Quién sale a defender eso? Techo, trabajo y tierra. Hemos discutido a fondo el problema que viven los transexuales, los homosexuales, o simplemente lanzamos un grito y decimos, oh, qué horror, y los perseguimos. Hay que tener una posición. Probablemente, como ya hemos conversado en algún momento en espacios pequeños, no vamos a aceptar esta unión si se da como un matrimonio, por razones de principio. Pero la población espera una posición de un partido importante y doctrinal. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a elaborar estrategias si ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer y por qué son tareas pendientes? Y entonces, en lugar de estar peleándonos, necesitamos abrir los espacios para hacer un congreso ideológico, por ejemplo, para poder hacer lo que hemos conversado durante muchos años, los que éramos más jóvenes, ahora que todavía seguimos jóvenes, ¿o no, presidente? Y entonces hay que hacer un ayornamiento de la doctrina, sin cambiar los principios, pero tenemos que estar de acuerdo con el tiempo, con la misma sustancia y con los mismos principios, como lo hace la Iglesia, que parece revolucionaria, con las mismas ideas y los mismos principios y valores que enseñó Cristo en la tierra hace 2000 y tantos años. Entonces, ¿qué tanto nos peleamos en el partido? ¿Qué peleamos? El carguito, el minicargo y el microcargo. Entonces, no podemos hacer una estrategia si no hay unidad, si no hay firmeza, si no hay objetivos, si no hay propuesta, si no hay posicionamiento, si no hay coherencia. Eso es lo que tenemos que hacer como tarea inmediata con los partidos.